Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera web conferencia de Fundamentos de Economía. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, en esta actividad, que sería la actividad número 4, que termina el 31 de diciembre, vamos a trabajar los temas de el mercado, la demanda y la oferta. Y ahí en la guía también aparece cómo hallar el punto de equilibrio, el excedente del consumidor, el excedente del productor y el tema de elasticidad de la demanda, elasticidad ingreso también de la demanda. Entonces, para los asistentes que pues tienen que haber ya por lo menos visto el material de apoyo, no sé si alguno de los estudiantes haya visto el material de apoyo, alguno de los que están presentes. Hola, buenas Sí, tardes. buenas. Sí, yo ya lo estuve buscando. Ya estuve Bueno, leyendo lo de las elasticidades. listo. Bueno, entonces en el curso también aparece el material de apoyo. Ustedes tienen el acceso al material de apoyo y las guías. Entonces, miren, les voy a compartir. Bueno, ahorita les comparto. Ya les comparto la pantalla. Listo. Entonces, iniciamos con el tema el mercado, la oferta y la demanda. Miren que este tema ya ustedes en la primera web conferencia se habló de los agentes económicos, se habló también del mercado, de las familias, de las empresas, del Estado. Pero miren que aquí en esta parte de la economía, cuando ustedes hicieron el mapa conceptual, si vamos a trabajar esta actividad, que es la actividad número 4, estamos hablando de macroeconomía, de microeconomía, de economía positiva, economía normativa. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Se acuerdan de un mapa que ustedes hicieron, un mapa conceptual? La división de la economía. Sí, señores. Sí, señor. Entonces aquí, si estamos hablando del mercado, de la demanda y de la oferta, que hace parte de la economía positiva, estamos hablando de microeconomía o macroeconomía. Microeconomía. Entonces miren que aquí aparece ya los agentes que intervienen en la microeconomía, que son las empresas que producen bienes y servicios utilizando los factores de producción que también ustedes conocen, ofrecidos por las familias. Las familias que, siendo propietarias de los medios de producción, consumen bienes y servicios producidos por las empresas. Entonces, ¿quiénes son los que demandan bienes y servicios? Aparecen las familias y el consumidor. ¿Y quiénes son los que ofrecen bienes y servicios? Serían las empresas. Y ahí aparece el sistema del mercado que se ajusta a las decisiones de las familias y las empresas. Aparece aquí en este flujo circular,
aparecen los agentes que intervienen en la economía, sobre todo en esta parte de la economía que es la micro. Miren que aquí ustedes no encuentran el Estado. Ya el Estado lo vimos en la tarea número 3, cuando se hizo el análisis con el ensayo, se hizo el estudio del Producto Interno Bruto y también la inflación con los temas de IPC. Entonces, aquí ya aparece la demanda de bienes y servicios, la oferta de bienes y servicios, desde las empresas y las familias. Si se acuerdan de este flujo, que ya ustedes lo vieron por allá en la tarea número 2, Sí, jóvenes. señor. Bueno, Sí, señor. aquí volvemos a estudiar cómo es el comportamiento de estos agentes desde el mercado. Si yo le digo a ustedes, los que están aquí, eh, un concepto de mercado, ¿quién me puede decir un concepto de mercado? ¿Qué sería el mercado? Profe, el mercado es como esa plataforma o ese espacio donde se realiza un conjunto de transacciones, donde se puede intercambiar bienes o servicios, comprar, vender, todas esas transacciones relacionadas con el comercio. Muy bien, entonces ahí en puede ser un lugar físico o también puede ser un lugar ¿qué? Digital. Virtual, eso digital. O sea, ahí donde ustedes entran a ese mundo donde hay un intercambio de bienes y servicios. ¿Quiénes intercambian? Las empresas? ¿Quiénes son los que consumen? Las familias, los demandantes, los hogares, los consumidores, quienes ofrecen, las empresas. Entonces ahí donde está ese flujo de intercambio en el mercado, que existen muchos tipos de mercados, existen estructuras en el mercado. No sé si de pronto ustedes han escuchado de algún tipo de mercado, si existen algunos tipos de mercado de competencia perfecta o mercado de competencia imperfecta, si hay mercados de un solo vendedor o si hay mercados de un solo comprador o de pocos compradores, de pocos vendedores, de muchos compradores, muchos vendedores o de solamente dos compradores o dos vendedores. Si han escuchado esos tipos de mercado, esas estructuras, jóvenes. Alguna vez No, la escuché verdad. algo sobre los mercados tipo monopolio también. Alguno de ustedes ya ha escuchado qué es un monopolio. Entonces, el monopolio en su entorno, si han encontrado de pronto algún tipo de monopolio donde ustedes viven, si han encontrado algún tipo de empresa que es la única que vende ese bien o servicio, que sería un monopolio, un solo vendedor para muchos compradores. ¿Algún ejemplo en su entorno? La Puede ser luz. una Esto, profe, ferretería. serían las galerías de mercado. Y por lo menos acá en mi vereda, pues hay solo un punto donde uno va a hacer pagos que en efectivo y solo hay uno. Bueno, si usted nada más en su entorno encuentra que existe un solo efecti, en ese punto está ese monopolio. Por lo menos las empresas de servicios públicos, las empresas que ofrecen la energía, eso se está dando como un monopolio. También se habla del monoxonio. No sé si han escuchado el término monoxonio, algunos de los estudiantes.
No, señor. No, señor. Existe un solo comprador y muchos vendedores. Lo contrario al monopolio, que existe un vendedor y muchos compradores. Ahí se van conociendo las diferentes estructuras. Por lo menos si hablamos del oligopolio. Oligopolio son pocas empresas que ofrecen ese bien o servicios. Pueden ser un ejemplo, las empresas de telefonía celular, las cementeras en Colombia, las empresas como el de industria, que pueden ser las de industria del papel higiénico, los pañales. Entonces, ahí se actúa como un oligopolio. Y otras que le dicen también las llamadas oligopsonio, que también serían esos pocos compradores y muchos vendedores. Y está el duopolio, que serían dos empresas que tienen el poder. Pero aquí vamos a trabajar con una estructura de mercado de competencia perfecta, porque las que estamos hablando del monopolio, oligopolio, duopolio, monoxonio, oligopsonio, son estructuras imperfectas. De pronto alguno de ustedes se acuerda que desde la parte de la doctrina económica, aquí cuando hablamos de microeconomía, cuando hablábamos de los clásicos, de los neoclásicos, pues ellos estudiaron estos temas, sobre todo el tema de la utilidad marginal, el comportamiento del mercado, el tema de los costos. Entonces ahí están los teóricos neoclásicos desde la teoría marginalista. Eso también se puede leer en uno de los libros que también les entregamos a ustedes de microeconomía. Y en el otro libro también el capítulo 4 de Macchio. No sé si ustedes vieron el capítulo 4 de Macchio, jóvenes, si leyeron esa parte. Profe, yo la estoy terminando de leer. Sí, lo están. Bueno, la idea es que ustedes, aquí, voy a mostrarles aquí. Este es el libro. Miren, este libro, si ustedes lo leen y para hacer la actividad número 4, esta actividad, pues le habla de las fuerzas del mercado, de la demanda y de la oferta. Si lo leen con tranquilidad, pues aquí les habla de los mercados, le habla de la competencia, les dice que es un mercado, que es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Miren que aquí está bien estructurada el concepto del mercado. También hablan de qué es la competencia, que es un mercado competitivo, que dicen los economistas, que dicen los clásicos, los neoclásicos de la economía. Miren que aquí del lado izquierdo dice que es un mercado en el que hay muchos compradores y vendedores, por lo que cada uno tiene un impacto insignificante en el precio de mercado. Entonces estamos hablando de un mercado de competencia, que aquí está. Este capítulo se supone que el mercado es perfectamente competitivo, de competencia perfecta. Miren, aquí dice, para llegar a esta forma de competencia, que es la más avanzada, el mercado debe tener dos características. ¿Cuál es la primera? Los bienes que se venden deben ser exactamente los mismos. Segunda característica, los compradores y vendedores son tan numerosos que ninguno puede por sí solo influir en el precio del bien en el mercado, debido a que los mercados perfectamente competitivos, los compradores y vendedores deben aceptar el precio que el mercado determina. Entonces se dice que ambos son tomadores de precios. Miren que si ustedes leen bien este capítulo, después habla de qué es la demanda.
Sabemos que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que un comprador, un consumidor, una familia está dispuesta a comprar a un determinado precio en el mercado. Y aquí ustedes pueden analizar todo lo que tiene que ver con la demanda. Miren que aquí dice cantidad demandada, cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. También hablan de la ley de la demanda. Dice, si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de un bien aumenta. Esta es la ley de la demanda, que es inversamente proporcional. Y ahí tiene la pendiente negativa y comienza a hablar de unos factores que intervienen en la ley de la demanda. Está como tabular, se habla de la tabla de demanda, tabla que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Después les muestra aquí la figura, les muestra los precios, las cantidades, les muestra toda la tabla, cómo se muestra con el precio y la cantidad. Después dice lo de la curva de la demanda del mercado frente a la demanda individual, como aquí está, cómo es esa demanda de mercado, cómo es la demanda individual, cómo es la sumatoria de la demanda, cómo se desplaza en la curva de la demanda, cómo son esos desplazamientos, qué hace que se desplace la curva de demanda. Miren aquí, desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de algún factor. Habla de los bienes normales, de los bienes inferiores, los bienes sustitutos, del precio de los bienes relacionados, del ingreso, de los gustos, de las expectativas que hacen parte de esos factores de la demanda, del número de compradores. Y aquí dice cómo se mueve la curva, por lo menos si el movimiento es a lo largo de la curva de demanda, aparece la variable precio del bien. Pero si se desplaza la curva, aparecen las otras variables que hacen que se desplace la curva de demanda, que puede ser el ingreso, el precio de los bienes relacionados, los gustos, las expectativas, el número de compradores, que son variables que influyen en los compradores. Aquí se hacen otros desplazamientos, otros ejemplos. Después entran con la oferta, que es la cantidad de bienes y servicios que un productor, una empresa está dispuesta a ofrecer a un determinado precio en el mercado. Aparece la cantidad ofrecida, cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. Aparece la ley de la oferta. Con todo lo demás constante, ceteris paribus, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Es directamente proporcional. Aparece la tabla de oferta, la curva de oferta, la oferta del mercado frente a la oferta individual. Hay un ejemplo en la figura, como es la pendiente de la curva de oferta. Miren que aquí es positiva y siempre va a ser positiva porque tiene una ley, que es la ley de la oferta, que es directamente proporcional. Los desplazamientos de la curva de oferta, qué variables influyen, el precio de los insumos, cómo es la sumatoria, cómo son los desplazamientos de la curva, qué variables influyen, la tecnología, las expectativas, el número de vendedores. Miren cómo cuando hay desplazamientos, cuando hay un movimiento a lo largo de la curva, interviene el precio. Cuando se desplaza la curva de oferta, aparece el precio de los insumos, la tecnología, las expectativas, el número de vendedores. El equilibrio, aparece el equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, el excedente, que por ahí hay un punto en la guía, cómo es el excedente del productor, el excedente del consumidor, cuando hay excedente, el tema de la escasez, otros cambios del equilibrio, desplazamientos a lo largo de las curvas, cómo cambian, los desplazamientos de la demanda, los desplazamientos de la oferta, unas noticias que por lo menos aquí dice que el incremento de precios después de los grandes desastres,
Aquí ustedes pueden leer estas noticias, cómo fue ese cambio del incremento o decremento de la oferta. Conclusión, y con este capítulo, enseguida ustedes tienen claro el tema de la actividad número 4. Aquí por lo menos en la guía, está la guía. Miren, aquí también aparece en el material de apoyo, que es el punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? ¿A partir de qué? De las funciones de demanda y oferta. ¿Qué se debe despejar? ¿Qué se va a resolver? ¿Cómo se conecta el precio? Hay un ejemplo. Miren que aquí hay un ejemplo, hay dos ecuaciones. La cantidad demandada es 1000 menos 6P y la de oferta es Q igual a 4P. Aquí se igualan las ecuaciones, miren que las igualaron. Lo que han visto el material de apoyo, tenemos que se igualan las ecuaciones. 1000 menos 6P que es igual a 4P. Todo esto lo despejan. Aquí sería 1000, esto pasa positivo, que es igual a 10P, después 10 entre 100, 100 entre 10, y te da que Y despejada, el precio es igual a 100. Después se reemplaza en las ecuaciones originales ese 100, y aquí por lo menos en esta nos da 400, y en la otra 400 y nos da igualito. Ya se halla el punto de equilibrio, y ese es el punto de equilibrio, que esto es para que ustedes vayan mirando cómo calcular el punto de equilibrio. Aparecen videos sobre la demanda, videos sobre la oferta en YouTube, videos sobre equilibrio, videos sobre elasticidad precio, videos sobre elasticidad ingreso, videos sobre elasticidad cruzada en el material de apoyo. Y aparece también en ese material que los profesores enviaron, aparecen unas páginas web de consulta. ¿Sí han visto estas páginas web, jóvenes? La primera, Economía Visual, Libertelia y Solo Papel y Boli. No, señor. Bueno, ustedes con estas páginas, ahorita les mostramos al final para que entren a estas páginas. Lo importante de entrar, conocer, ver los videos, y con estos videos ustedes hacen todo lo que solicitan en esa guía, cómo hallar el excedente, cómo hallar el punto de equilibrio, cómo hallar la elasticidad de ingreso, la elasticidad de demanda. Y ahorita lo mostramos al final. En la guía, aquí en la guía, jóvenes, ahí solamente en el primer punto de la guía es los conceptos de la ley de la demanda, de la ley de oferta, el equilibrio del mercado, la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Ese es el punto 1. Y el punto 2 solamente es buscar el anexo 3, tarea 4, y comenzar a desarrollar el anexo 3. ¿Cuál es el anexo 3? El que está aquí. ¿Qué te pide el anexo 3? Solamente a partir de las siguientes funciones, que por ahí hay un ejemplo en el punto de equilibrio, calcule el punto de equilibrio, nada más con estas dos ecuaciones, de demanda y de oferta. Después, estima el excedente del consumidor y el productor. Después, con estas dos ecuaciones, hay un cambio en la cantidad ofrecida de 45 a 8P, a más 8P pasó de 80 más 8P. Nada más cambiaron, pasó de 45 a 80. De ahí estima el nuevo equilibrio, lo hace la gráfica y haga un análisis. Después, en el punto 4,
hay un ejercicio para hallar la elasticidad, precio, la demanda y la elasticidad de ingreso. Esa es toda la guía, jóvenes. Seguimos con la web. Sí tenían el acceso, sí tiene el acceso a toda esa información de los que están conectados. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, profe. Entonces seguimos acá. Bueno, como el tema es mercado, oferta y demanda, entonces iniciamos con la curva de demanda. Miren que aparece la curva de demanda, que es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Miren, el precio de un bien, aquí en este ejemplo, es un cono de helado entre la cantidad de conos de helado, que está aquí en el eje horizontal, y el precio en el eje vertical. ¿Qué pasa con muchos estudiantes cuando grafican? Hacen un cambio todo extraño, ponen el precio en el eje horizontal y la cantidad en el eje vertical. Entonces, eso lo han enviado a algunos estudiantes. Entonces, miren que aquí aparece el precio y la cantidad. Ya tenemos una tabla. Aquí se está tabulando. Y aparece también la ley de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda que hace parte de un punto de la guía que usted tiene que definir? La ley de la demanda establece que la cantidad demandada de un bien cae a medida que el precio de un bien se incrementa, si todo lo demás permanece constante. O sea, aquí solamente vamos a utilizar el precio. Los demás factores que intervienen en la demanda van a permanecer constantes, o sea que van a estar ceteris paribus. Los demás factores permanecen constantes, que en esta palabra es la que les dice que por lo menos si hablamos de ingreso, si hablamos de bienes sustitutos, si hablamos de gustos, de expectativas, no van a estar tenidas en cuenta en esta ley. ¿Y en qué consiste la ley? La ley de la demanda consiste que cuando los precios de un bien disminuyen, ¿qué hacen los consumidores? Aquí ustedes piensan como consumidores, como familias. ¿Qué pasa cuando el precio de un bien disminuye? ¿Ustedes qué hacen como consumidores? Pregunta. Se compra Cuando más. disminuye el costo, consumimos más. Ah, bueno, entonces usted dice, no, si el precio del helado comienza a disminuir, pues le compro a toda la familia helado, porque antes le compraba nada más al menor de la casa, que tenía 3 años. Ahora le llevo helado a la abuela, helado a la mamá, helado al vecino, porque bajaron los precios. Miren que ahí no estamos hablando de gustos, ni de expectativas, ni que si el precio de helado aumenta, entonces yo dejo de comprar helado, entonces compro un bien sustituto del helado, que sería, no sé cómo le dicen en otras ciudades. Aquí se le dicen bolis, no sé por allá, profesores. Aquí un boli. Creo que ¿Cómo igual, bolis. cómo le dicen en el interior? Vikingos, por aquí una compañera dice que vikingos, no sé. Sí, sí, vikingo, cierto es. Bueno, Ay, entonces, ahí solamente, aquí estamos hablando de que el precio disminuye, ustedes aumentan la cantidad comprada. Eso hace parte de la ley de la demanda. Pero si es al contrario, comienzan a aumentar los precios del helado. El helado comienza a aumentar. ¿Qué hacen ustedes como consumidores, estudiantes? Dejamos de comprar. Ya usted dice, ya no le compro helado ni a la menor de la casa. Ya nadie, no voy a comprar helado. Ahora
Voy a comprar un Sonti y lo meto en la nevera con una olla para congelarlo. Tutor, eso está pasando en estos momentos con la gaseosa. Ah, bueno. ¿Qué le está pasando a la gaseosa? Como han subido los precios por el tema de los impuestos que le han incrementado y lo mismo con los mecatos, todo lo que son alimentos procesados, como todo eso subió de precio, ahora el consumo es muchísimo mejor, o por lo menos particularmente ya dejé de comprar gaseosas, mecatos, ponqué, pudines, todo eso que viene empacado. Ah, bueno. Entonces miren cómo es ese comportamiento del consumidor. Hay una, hay un factor eh, que es esa nuevo impuesto que el gobierno le impuso a algunos bienes de consumo masivo. Pero eso hace parte, ya ahorita les digo de dónde la podemos ubicar. Entonces miren que aquí ya está esa ley que es inversamente proporcional. Si ustedes ven este gráfico, cuando el precio es 3, la cantidad demandada es 0. Ahí no se demanda ningún tipo de cantidad. Cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 12. Los extremos. ¿Qué pasa si el precio se ubica en 2? Entonces, el precio 2, la cantidad demandada en el gráfico sería 4. Y ahí van construyendo este gráfico. Miren que este gráfico está en una parte positiva, está en lo positivo, positivo del plano cartesiano. ¿Cómo están en plano cartesiano, jóvenes? Hacia la derecha. Sí, entonces yo creo que los profesores, cuando hagan los CIPAS, hay que explicarle a los estudiantes el tema del plano cartesiano. Y hay unas páginas, las que les mostré, donde te hablan, te enseñan cómo ubicar todos estos gráficos en el plano cartesiano. Cambios en la cantidad demandada. Miren, ¿cómo son los cambios, los movimientos a lo largo de la curva de demanda motivados por el cambio del precio? ¿Cómo es el movimiento en la misma curva de demanda por cambios en el precio? ¿Qué pasa en el punto A? Miren que en el punto A la cantidad demandada disminuye cuando aumenta el precio. Y en el punto B, la cantidad demandada aumenta cuando el precio disminuye. Ahí está. Entonces, son movimientos a lo largo de la curva de demanda motivados por el precio. Aquí no hay ningún factor que cambie esto. Solamente estamos hablando del precio. No existen otros factores que intervengan. Por eso estamos hablando de ceteris paribus. ¿Cuáles son esas variables que intervienen en la demanda, que influyen en la demanda? Mire, el primero es el precio del bien, que es el que estamos utilizando para hacer el gráfico. Otra de las variables, otro de los factores que intervienen es el ingreso de los consumidores. ¿Qué le pasa a la curva cuando aumenta el ingreso de los consumidores? Entonces, ¿qué pasa en la curva de demanda cuando el ingreso de los consumidores disminuye? Entonces, aumenta el ingreso del consumidor, se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. ¿Qué pasa si el precio del bien aumenta y aumenta el ingreso de los consumidores? Entonces, todo eso se va analizando con
estos gráficos de demanda y oferta. El precio de los bienes relacionados. ¿Cuáles son esos bienes sustitutos? ¿Cuáles son los bienes complementarios? Como les decía ahorita, el helado. ¿Qué pasa cuando el helado sube? ¿Cuál sería ese bien sustituto? Ah, bueno, los vikingos, los bolis. ¿Qué pasa si vamos a comprar, por decir algo, una hamburguesa? ¿Cuál sería el complemento de una hamburguesa? El complemento de un automóvil. Sí, ¿qué pasa si los automóviles comienzan a aumentar y la gasolina también? ¿Cómo funcionan las motocicletas, los automóviles, los vehículos? La gasolina. ¿Qué está pasando en Colombia con la gasolina? Eso genera que aumente la demanda de automóviles, de vehículos, o la disminuya. La disminuye. Disminuye porque ahí está el complemento de ese vehículo que es la gasolina. Entonces, eso hay que estudiarlo. Los gustos y preferencias de los consumidores. Ahí está algo que también se estudia en economía, que es el tema del mercado, el tema del marketing, el género, la edad, la localidad, todos esos gustos y preferencias se analizan en estos estudios de mercado. Las expectativas políticas, las expectativas sociales y económicas, los cambios de gobierno, las crisis económicas, conflictos, la geopolítica mundial, todo eso hace parte de esos factores. Aquí están los cambios en la cantidad demandada, desplazamientos de la curva. Entonces, miren lo que les decía aquí, cuando aumenta el ingreso, hay un desplazamiento hacia la derecha. Disminuye el ingreso, desplazamiento hacia la izquierda. Aumento del ingreso, incremento de la demanda. Y eso está en el capítulo 4 del libro. Ahí hay más ejercicios, hay más ejemplos. Ahora viene el tema de la oferta. La curva de oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. ¿Qué es la oferta? Es la cantidad de bienes y servicios que el productor, la empresa, está dispuesto a ofrecer a un determinado precio en el mercado. Ya ustedes aquí piensan como productores en la oferta. En la demanda pensábamos como consumidores, como familias, como hogares. La ley de la oferta dictamina que la cantidad ofrecida de un bien se incrementa a medida que el precio de este bien sube. Miren que aquí la pendiente es positiva y la ley es directamente proporcional. El precio de un bien se incrementa a medida que el precio de ese bien sube. Miren que las cantidades van disminuyendo y el precio va disminuyendo. La cantidad va aumentando y el precio va aumentando. Aquí estamos hablando desde la oferta. El precio del barquillo, un helado, cantidad de barquillos. Cuando el precio es cero, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Se ofrece cero. Cuando el precio aumenta a 0.50, la cantidad ofrecida, cero. Cuando el precio es 1,
1. Cuando el precio es 2, 3 y así sucesivamente. Esta es la curva de oferta. Aquí está la tabulación. Con esto se grafica. Miren que la pendiente es positiva, contrario a la demanda, que la pendiente es negativa, es descendente, pendiente negativa. Y la oferta es ascendente, pendiente positiva. Miren que aquí hay movimientos, así como en la demanda, movimientos a lo largo de la oferta motivados por el precio. Miren, ¿qué pasa en el punto A? La cantidad ofrecida disminuye cuando el precio disminuye. Y en el punto B, la cantidad ofertada aumenta cuando el precio aumenta. Miren la pendiente positiva y ahí está el movimiento a lo largo de la curva de oferta. Variables que influyen en esa decisión de producción de la oferta. Aquí pensamos como productores, precio del bien, el precio de los factores productivos que ya ustedes conocen. ¿Cuáles son esos factores productivos? ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Sí, señor. El precio de las materias primas, la tecnología existente, las expectativas políticas, sociales y económicas. Entonces, estas variables determinan la oferta. Cada una de estas variables. ¿Qué pasa si el precio de las materias primas aumenta? ¿Qué hace el productor? ¿Qué pasa si el precio de las materias primas disminuye? ¿Qué hace el productor? ¿Qué pasa si el productor obtiene una maquinaria con mejor tecnología? ¿Qué pasa con el precio de los factores productivos? ¿Qué pasa si aumentan los salarios? ¿Qué pasa si aumentan los energéticos? Entonces, todo esto son variables que influyen en la decisión de la producción. Así también como hay cambios en la cantidad de oferta, hay también desplazamientos de la curva. Se incrementa la oferta cuando el precio, por decir algo, el precio de las materias primas disminuye. Y se disminuye la oferta cuando el precio de las materias primas aumenta. A veces también pasa que existe un productor que tiene ciertas materias primas, ciertos insumos, y algún insumo le puede hacer falta y ese insumo no se consigue o es difícil de encontrar o es importado. Pueden salir del mercado por falta de ese insumo. Y eso le ha pasado a muchas empresas en el país y comienza a disminuir su oferta. Aquí ya está ese tema del punto de equilibrio y el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces aquí le dejo al profesor Juan Andrés Niño. No sé si el profesor va a cambiar la presentación o va a dejar la misma. Profe, sí, si me permite compartir un momentico, le agradezco. Claro, profe, usted tiene permiso. Ah, bueno, perfecto. Entonces, venga, lo hacemos aquí. Ustedes me confirman, porfa, cuando ya se vea. Listo, profe, confirmado. No sé si los estudiantes. Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces otra vez, buenas tardes.
Vamos a hacer una retroalimentación de lo que ya todo el profe nos explicó porque necesitamos llegar a encontrar una cosa que llaman los excedentes. Entonces tenemos un plano cartesiano, el eje vertical. Por acá, a ver si puedo con el mouse mostrarles. Tenemos los precios, van de 0 hacia arriba, y en el eje de los horizontales tenemos unas cantidades que van de 0 hacia la derecha y van creciendo, ¿vale? Entonces imaginemos un mundo hipotético en el que un producto X cualquiera va a comenzar a moverse. Entonces el producto tiene un precio. Entonces el primer precio será precio de 1. Está a $1, a €1, a $1, a una unidad de moneda. Y luego puede tener un precio de 2 y uno de 3 y uno de 4, de 5 y de 6, que digamos que es el precio máximo que va a haber para ese bien, para ese servicio. El precio, el volumen o el tamaño del precio va a determinar la relación de la cantidad de ese producto que se quiere comprar y la cantidad de ese producto que se quiere vender. Y como muy bien decía el profe Carlos, ahí hay que pensar desde los dos lados, desde las dos orillas. Usted se voltea y dice, soy un consumidor, si está barato compro, soy un productor, si está barato no vendo, ¿vale? Y entonces, imaginémonos entonces que hay un precio, el de la mitad. Vamos a decir que ese producto cualquiera va a tener, en este caso, para mantener el sabio ejemplo, vamos a decir que es un boli o un vikingo. Y el vikingo vale 3. Listo. Imagínense que ese vikingo de 3, dice, a precio de 3 se venden 15. Listo, muy bien. Y si pongo el vikingo a 6, yo diría, no, yo vendo 30. Si yo soy el que está a este lado, el que vende, ¿cierto? Y si usted es el que compra, usted dice, no, si es a 3, yo le compro a 3. Pero si es a 6, no, yo no le compro. Y aparecen esas curvas, o esas rectas en este caso, que nos mostraba el profesor Carlos. Hay una que dice que a mayor precio, más quiere vender el que produce o el que vende, ¿cierto? Si hay mayor precio, pues yo estoy incentivado a vender porque voy a ganar más, el precio es chévere. Pero si yo soy el que compra, a mayor precio, compro menos. Si está barato, sí compro, ¿vale? Entonces ahí aparecen cosas como las promociones, las ofertas, el Black Friday, el Ciberlunes, el no sé qué, para decir bajo precios, vendo más, ¿listo? En esa relación, en ese cruce entre los precios, entre el precio en el cual usted quiere comprar y el otro quiere vender, comienza a existir una relación entre esos dos agentes. ¿Qué relación existe? Que cuando el precio es 0, no se cobra nada, es gratis, todo el mundo quiere porque es gratis, ¿cierto? Pero nadie quiere venderlo porque no estaría vendiendo, estaría regalando. Entonces, en ese punto, por aquí se ve, mire, a precio 0, todo el mundo quiere conseguirlo, pero nadie quiere venderlo. Y al caso contrario, cuando el precio es muy alto, muy pocos van a querer comprarlo y muchos van a querer venderlos. Se fijan que aquí sigue existiendo un número. Mire que arriba, cuando el precio es 0, nadie quiere vender. Pero cuando el precio es alto, sí hay algunos que igual siguen comprando. ¿Quiénes son esos? Esos son los que necesitan el producto sí o sí. Imagínese que usted lo que tiene es, no sé, una enfermedad que necesita comerse un boli al día o si no, la vida peligra. En ese punto, ahí tiene que decir, no, pues sea el precio que sea el boli, pues yo lo compro. Así esté a 6, yo quisiera que fuera 3. Ojalá fuera gratis, ojalá fuera 0, pero igual me toca comprar. Hay un pedacito de la economía, unos consumidores que les toca comprar al precio que sea, porque si no, puede peligrar alguna condición, ¿vale? Entonces, ahí tenemos los dos extremos que nos dice el profe. A un precio alto, todo el mundo, todos los productores quieren vender y a un precio bajo, todos los consumidores quieren comprar. Entonces, con eso claro, ya por segunda vez revisado, miremos que hay dos cosas que pasan. Hay dos conceptos, que es que cuando la oferta y la demanda, que son como un ejercicio de una balanza, ¿no? Se llegan a encontrar en un punto en el que dice, bueno, está bien, a ese precio yo gano como vendedor y usted como comprador también gana y bueno, llegamos a ese equilibrio. Ese equilibrio es lo que llama Adam Smith la mano invisible, ¿no? Entonces comienza a moverse la economía, ustedes ya se lo leyeron, porque hay unas fuerzas del mercado que nos dicen, y esas fuerzas nos pasan a nosotros todos los días. Ustedes llegan y dicen, ¿y a cómo y por qué tan caro?
Y comienza el ejercicio de decir en cuánto quiere vender el vendedor y en cuánto quiere comprar el comprador, y comienza eso a jugar hasta que dicen está bien, se lo dejo en tanto, y el otro dice está bien, lo compro en tanto. Ese punto es el equilibrio. Pero ahí pasa que sucede, o sea, hay una situación especial que son los excedentes y las escaseces. Me excedo cuando me sobra de algo y estoy en escasez cuando me falta de algo. Jugando con estas dos variables, con la demanda. ¿Se acuerdan de quién es la demanda? ¿Quién es el que demanda? El que quiere bolis. Que produce, el que produce, No, al revés. el que quiere comprar. El que quiere comprar, ese es el que demanda, ¿sí? El que demando un boli, por amor de Dios, estoy destrozado de la sed. Ese es el que demanda, ¿vale? Y luego también tenemos el que oferta. Y entonces ahora el de la oferta, ¿cómo podría sonar? Pues en mi tierra se venden muy pocos bolis, la verdad, ¿sí? Que hace frío. Pero están los señores del Bonais, ¿sí? Y los del Bonais tienen una campanita, clink, 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 clink. Está ofertando, ¿vale? Está poniendo al mercado un producto. Entre esos dos juegan los precios y hay un punto en el que ese precio alcanza el equilibrio. Yo se lo vendo en un precio en el que yo gano y usted lo compra en un precio en el que es justo para usted. Ese punto es el punto de equilibrio, ¿vale? ¿Qué sucede? Que por encima de ese punto de equilibrio, en ese triangulito amarillo que acaba de aparecer ahí, sucede algo, que existe el excedente del consumidor. ¿Ve? ¿Y qué es esto? O sea, ¿cómo lo definimos? El excedente del consumidor quiere decir que yo a ese precio no compro, que el productor, creo que el productor estaba por este lado, el productor quiere vender, ¿sí? Pero el consumidor a ese precio no compra, ¿vale? Ya ese no. Entonces se comienza a generar un excedente. ¿Ya? Me está sobrando porque el comprador ya no quiere a ese precio, ¿vale? Entonces, si yo miro, ustedes miran esta tablita aquí que tenemos a la derecha, miren que en la primera columna están los precios. En la segunda columna está la demanda, es decir, los compradores o los consumidores. Y en la tercera columna está la oferta o los vendedores. Cuando yo estoy en ese triangulito amarillo, lo que está pasando es que a ese precio no me quieren comprar. Entonces, a precio de 3, yo le vendo, usted me compra y todos somos felices. Ganar, ganar. Al precio de 4, le compran 12, pero le venden 20, es decir, que le están sobrando 8, excedente del consumidor. Y si sube el precio, ponga el precio ahora 5. No, pues apenas le compran 9, pero usted ofrece 25, le están sobrando 16. Y si usted dice, no, el precio subió más, ahora es a 6, pues le compran los 6 que necesitan tomar boli sí o sí, pero usted tiene 30 en el mercado, es decir, que hay un rezago, hay un excedente de 24, comienza a haber un excedente. Ese es para el caso del consumidor. Y al lado contrario existe otro triangulito, ahora pintado aquí en color verde. Ese color verde, ¿qué quiere decir? Que es el excedente del productor del otro lado. Y entonces, ¿qué es? Que yo en ese precio no vendo. No, yo por debajo de 3 no vendo bolis. No, estoy ya pérdida. Aquí también se usa, no sé cuál será el término que se use allá, pero aquí se puede decir como no me da la base. Dicen, usted dice, véndamelo en 10.000. No, no me da la base, ¿sí? O no me alcanza, o no puedo, o con eso no tengo ganancias. Es un precio hacia abajo en el que el vendedor ya no quiere vender. Entonces dice, no, yo a ese precio ya no puedo vender. Y comienza a aparecer el excedente del productor. Entonces, a precio de 2, si los precios bajan, dice, a precio de 2, pues 18 quieren comprar. No, pero solamente hay 10 que quieren vender. ¿Sí? Y si bajan el precio un poquito más y lo bajan a un precio, pues ahora 21 quieren comprar, pero solo 5 quieren vender. Y si ahora es regalado, 24 quieren, pero ahora si regalado nadie quiere vender. Y aquí sucede la misma cosa, que por más que las cosas estén regaladas, existe una cantidad de demanda que puede existir, solamente una. ¿Por qué? Usted puede decir, imagínese que regalaran motos. Y usted dice, ay, son regaladas, quiero una. No, bueno, deme 5. Pues usted es capaz de manejar una al tiempo. Dice, no, es que las alquilo. No, pues que a todo el mundo le regalaron. Entonces, ¿para qué quiere más? Llega un punto en el que se satura. Por eso las cantidades, así sean regaladas, también tienen un límite, una posibilidad, ¿vale? Pero al precio de regalado nadie quiere vender. Esas cosas o esa configuración de la elasticidad de lo que quieren comprar los demandantes, lo que quieren vender los oferentes y el precio como
como el factor de negociación en que esos dos se encuentran, permite que haya hacia arriba del triangulito amarillo, donde hay excedentes para el consumidor, o hacia abajo en el triangulito verde, donde hay excedentes para el productor. Esa relación la podemos entender y la vivimos todos los días. Ahora ustedes ya con un conocimiento técnico más profundo se van a dar cuenta cada vez que hagan una negociación, así sea una negociación chiquita de a cómo me lo deja, se van a dar cuenta que ustedes están jugando al ejercicio de la oferta y la demanda. ¿Vale? Listo. Profe, era esa mi parte. ¿Dudas? O un terrible silencio. No, profe, aquí como para dejarles un poquito, no, digamos que como para decirle a los estudiantes también que para determinar este equilibrio lo podemos hacer a través de las funciones de oferta y demanda, ¿no? Que creo que esa es una actividad que les corresponde a ellos. Entonces, el profe lo hizo, creo que los que no son economistas les quedó sumamente claro. Y no se preocupen que el ejercicio que está, digamos, matemáticamente se puede hacer y así como lo explicó el profe, ustedes después de que desarrollen el ejercicio, les quedará claro una vez determinen el precio, cantidad de demanda, cantidad de equilibrio de demanda y cantidad de oferta, cantidad de equilibrio de oferta, ustedes pueden construir ya la tablita. Entonces, a través de la función de oferta y de la función de demanda es que ustedes pueden hallar ese precio, esa cantidad y esa cantidad de equilibrio. Entonces, para que no se asuste. Sí, profe. Entonces, no, igual, si el estudiante, déjeme aquí ponerla, compartir de nuevo la diapositiva. Aquí, si el estudiante necesita hallar el excedente del consumidor, ¿qué haría el estudiante? ¿Algún estudiante que haya ya investigado sobre el excedente del consumidor para hallarlo con esta información? Aquí ustedes van a utilizar el álgebra, van a utilizar las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, pero también van a utilizar algo de trigonometría. ¿Qué ven ahí en el espacio amarillo? ¿Un triángulo, un cuadrado? ¿Qué ven ustedes, jóvenes? Un triángulo Ah, bueno. equilátero. Entonces, según la trigonometría, cuál es la fórmula para hallar la información del excedente del consumidor? ¿Cuál es la fórmula para hallar con este triángulo? Me parece que es base por altura. Base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál sería la base en la cantidad? De 0 a 15. ¿Sí lo ven? De 0 a 15. ¿Y cuál sería la altura del 3 al 6? ¿Cuántos puntos hay? Del 3 a 6. 6 menos 3, ¿cuántos son? Jóvenes. Pues, 3. Entonces, ya tenemos la base, 15, por la altura 3. ¿Cuánto nos daría? 45, Entre 2 sería ¿cuánto sería el excedente del consumidor? 22.5. Ya hallamos el excedente del consumidor. Así de sencillo. Ya tienes el ejercicio. ¿Qué harías en el excedente del productor? Lo mismo, hay un triángulo, base por altura sobre 2, y hay un cuadrado. ¿Y a qué es igual la fórmula para hallar en el cuadrado? ¿Sería cuánto? La fórmula sería base por altura nada más, ¿verdad? Del Sí, profe. rectángulo.
Ah, bueno, un del rectángulo. rectángulo, Base sí. por altura. Ya la sumatoria de este triángulo más este rectángulo, ahí les daría el excedente del productor como se halló con el excedente del consumidor. Eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio. Bueno, sigamos con el tema de las elasticidades. ¿Dónde está mi profe? Dejo de Aquí Profe, está. repítame por No, favor, ¿cómo profe. sería el excedente del productor? Es el mismo que ustedes van a hacer como lo hicieron el excedente del consumidor. ¿Qué encuentran aquí ustedes? Un triángulo y un rectángulo. ¿Cuál sería la base de ese rectángulo? ¿Y cuál sería la altura? La altura sería 3 y la base, no sé cómo estaría dividido ahí, si sería 1 o sea menor que 1 por la distancia. Ah. Usted ya halló aquí el área rectángulo, después haya el área del triángulo. ¿Cuál sería la altura del triángulo? Y la base, ahí también la halla usted, igual que como lo halló en el excedente del consumidor. Ahorita miramos un ejercicio para que ustedes lo hagan también. No sé si Gracias. la profe Salina va a compartir de aquí o va a No, profe. compartir. Sí, de ¿Cómo? la tuya, de esa. Ah, listo. Entonces las quito, usted las pone. No, deja esas, Listo. que yo trabajo con las mismas. Entonces vamos a la elasticidad, profe. Eso, perfecto. Bueno, chicos, entonces, importante que dejemos claro nosotros acá conceptos de oferta, conceptos de demanda. Claro que les quede ley de oferta, ley de demanda. Dentro de lo que ustedes van a leer por ahí, les van a aparecer un titulito que dice la teoría del consumidor. Pues ahí a ustedes les explican la primera parte que habló el profe Carlos, cómo nos comportamos nosotros como consumidores, qué pasa cuando el precio del bien aumenta, qué pasa cuando el precio del bien disminuye. Y también, digamos que está este conceptico de elasticidades. Este concepto de elasticidades básicamente hace referencia a qué tan sensible, cuando hablamos de la demanda, qué tan sensible es la cantidad demandada con respecto a cambios en el precio. Es decir, qué pasa o qué comportamiento tenemos nosotros como consumidores cuando hay una variación en el precio. ¿Qué pasa cuando el precio sube de bien o qué pasa cuando cuando el bien sube de precio o cuando el bien baja de precio? Eso es lo que básicamente se quiere ver con las elasticidades. Entonces, hay una fórmula, que es la que nos presenta acá la diapositiva, que es la elasticidad precio de la demanda. Básicamente, que mide la variación de la cantidad demandada ante la variación en el precio. Entonces, en la parte derecha está, digamos, la manera matemática para hallar esas variaciones, que es Q2, que significa la cantidad final, menos Q1, que es la cantidad inicial, sobre Q2, que es la cantidad final, más Q1, que es la cantidad inicial, sobre 2. Todo esto, ustedes lo que hacemos es reemplazar datos. Y en la parte del denominador están las variaciones en los precios. ¿Cómo se halla siempre la variación de una cantidad? La cantidad final menos la cantidad inicial.
Eso es lo que hacemos en la parte superior, en la parte inferior también. En la parte superior lo que hallamos es las variaciones en las cantidades demandadas. En la parte inferior lo que hacemos es verificar las variaciones en los precios. ¿Qué tanto varió el precio final menos el precio inicial? Igual, sobre precio final más precio inicial dividido en 2. Eso es básicamente lo que busca la elasticidad precio de la demanda. Ustedes también van a encontrar ahí conceptos como demanda elástica, demanda inelástica o demanda unitaria. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen este proceso matemático, van a hallar resultados de 1, mayor a 1 o menor que 1. Y cuando el resultado es mayor a 1, decimos que es una demanda elástica. Cuando es igual a 1, decimos que es una demanda unitaria. Y cuando es menor a 1, decimos que es inelástica. Eso es básicamente, eso lo hacemos a través de un ejercicio. Y en el CIPAS creo que nosotros vamos a revisar matemáticamente esas variaciones. Entonces, por ejemplo, que el bien pasó de 7 pesos, en el caso del boli, que nosotros acá le decíamos en la época de nosotros refrescos, ahora es el Bonais, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio de ese boli pasa de 9 pesos a 11 pesos? Entonces, ahí nos va a decir la tabla, resulta que a 9 pesos yo tenía 15 personas que me compraban. Cuando sube a 11, resulta que solo tengo 10 personas que me compran. Entonces, ahí están las variaciones. Tenemos 2 cantidades, tenemos 2 precios, hacemos el reemplazo acá en la fórmula y hallamos ese resultado. Ese resultado nos va a dar 1, nos va a dar mayor a 1, nos va a dar menor que 1. Y ahí decimos, eso es una demanda elástica, inelástica, en cuanto a la variación del precio. Siguiente diapositiva, profe. Bueno, también digamos que en la teoría del consumidor, nosotros como consumidores dependemos mucho del ingreso o la renta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un ingreso determinado, nosotros tenemos un consumo de algunos bienes determinados. Entonces, cuando a nosotros nos aumenta el ingreso, generalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestro ingreso aumenta? ¿Nosotros mantenemos el ingreso, el consumo de los mismos bienes o qué pasa, chicos? Si con mi ingreso yo, para mi almuerzo, la proteína es un huevo, y si me sube el ingreso, ¿qué proteína compraría yo? ¿Ustedes seguirían consumiendo el huevo o qué proteína comprarían? Normalmente se cambiaría por pollo, cerdo, pescado, dependiendo. Exactamente, entonces generalmente lo que nosotros hacemos es, entre comillas, mejorar el consumo, ¿cierto? Entonces cuando mejoramos el consumo de algunos bienes, otros disminuyen. Entonces eso es lo que busca la elasticidad, ingreso de la demanda. Mide el grado en qué cantidad demandada, el grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación de la renta o ingreso de los consumidores. Entonces hay productos que cuando aumenta nuestro ingreso, su demanda disminuye. Hay productos en los que así nosotros tengamos muchísimo aumento en el ingreso, nunca vas a comprar más de ese bien. ¿Ustedes han pensado en qué bien nunca compran más? Cuando ustedes van a mercar, ustedes no dicen, bueno, de este, provisionémonos harto de este bien. Hace parte de la canasta familiar. Así ese bien suba o baje de precio, así mi ingreso suba o baje, siempre compramos la misma cantidad de ese bien. Arroz, era sal. La leche puede ser. Bueno, dicen la leche, dicen el arroz, dicen la sal. El jabón. El jabón. El papel higiénico, ¿no? Cuando por ahí, cuando nos decían del COVID, todos nos fuimos a comprar papel higiénico. ¿Cuál de esos creen ustedes? ¿Qué pasa si la leche baja de precio? ¿Compramos más leche? Consumimos más, porque entonces Y compramos más leche. Todo con leche. Todo con leche. Todo con leche, sí. ¿Qué pasa con el arroz? Si sube o baja de precio. Creo que se mantendría porque a la final no es, o sea, en mi forma de pensar, pues no comería tanto arroz. ¿Crees que no? Bueno, No. pero fíjate que si hay gente que come más arroz. Sí. O sea, sí consumir, sí Hacen comprarían. arroz con leche. Si baja la leche y baja el arroz, entonces hacen arroz con leche.
Pero fíjate que ese bien, si varía su precio, sí varía la demanda también. Entonces, si sube de precio, como que nos retraemos un poco, no compramos tanto arroz, pero si baja de precio, sí nos provisionamos en arroz, sí, en esos granos. ¿Qué pasa con la sal? De pronto los bienes de la canasta familiar, como de aseo personal, de pronto, aquí pensando en lo que usted decía, lo del papel higiénico, o sea, o el jabón o la crema dental. Si uno normalmente pues acostumbra a cepillarse 3 veces al día, si sube o baje de precio, igual lo utiliza uno la misma cantidad de veces. Lo Sí, mismo con el jabón, si uno se acostumbra a bañarse 2 veces al día o 3 veces al día, si baja de precio, entonces ya no es que uno se vaya a bañar 5 veces, o si aumenta se baña una sola vez, no, ya ese es como un tema de costumbre, de cultura, y lo usaría la misma cantidad de veces, haciendo alusión a ese tipo de productos. sí. Pero si tú vas al mercado y ves que el papel higiénico bajó de precio, ¿no comprarías más? Sí, señora, claro, uno como que ¿Ves? dice, voy a aprovechar que Aprovechar. bajó de precio. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con la sal? No, la sal sí toca consumirla menos, así esté barata o Pero, algo, menos consumo de sal. pero imaginémonos que no hay nada satanizado con la sal y que la sal no nos hace daño para el cuerpo ni para la salud. Si tú vas al mercado y ves que la sal bajó de precio, ¿tú echas más kilos de sal a tu canasta? Sí, yo pensaría que sí, claro que sí. ¿Tú sí le echarías más sal a la canasta? Es muy probable que lo haga uno Fíjate que no, viendo que bajó de fíjate que precio. no. Fíjate que si tú vas al mercado, la sal es el único bien que, o sea, muy rara vez tú ves que suba o baje de precio así extremadamente como los otros bienes que hemos hablado nosotros. Y generalmente, pues para hacer un pocillo de arroz tú le echas la misma sal. Y el hecho de que la sal baje de precio no va a decir que le va a echar 3 cucharadas más de sal al arroz. ¿Ves? Entonces es un bien que no se comporta de una manera normal en cuanto a mi ingreso o su precio, si baja o sube de precio. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a ver el tema de los bienes normales, de los bienes inferiores, qué pasa con esos bienes normales, que son aquellos, bueno, ahorita lo vamos a ver, no me adelanto. Pero fíjate que la sal sí es un bien que no se comporta así, porque tú no vas a utilizar más sal o no vas a consumir más sal si baja de precio, contrario a la leche. ¿Sí? Digamos que considerando el ceteris paribus, que es que todo lo demás permanezca constante, es decir, que todos los gustos y preferencias sean iguales, porque puede haber alguien que me diga, no, así baje o suba de precio la leche, yo no consumo leche porque es que yo solo consumo leche de soya. No, digamos que todos consumimos la misma leche y estamos hablando en condiciones normales y gustos y preferencias normales en el mercado. Entonces, en este caso, que todos consumamos sal de la misma manera, si baja de precio, tú no vas a utilizar más sal. O sea, no quiere decir que si baja de precio tú vas a consumir más sal, porque vas a utilizar la misma sal para producir, para preparar un plato. Y en este caso ahorita, digamos que está el boom de estar fit y de no consumir ni azúcar ni sal. Seguramente ustedes han visto que en los mercados nosotros ya no consumimos tanta sal y ya no consumimos tanta azúcar. Entonces son bienes que seguramente se han visto afectados por estos gustos y preferencias. ¿Sí? En la teoría del consumidor tienen mucho que ver estos gustos y preferencias, el ingreso y el precio. Entonces acá esta elasticidad renta o elasticidad de ingreso tiene que ver precisamente con eso. Entonces, en este caso, cuando ustedes, digamos, bueno, pueden identificar bienes inferiores o bienes normales. Esos bienes normales, cuando hablamos de bienes normales, hace referencia a aquellos bienes que cuando aumenta el ingreso puede aumentar su demanda. ¿Sí? Son normales. ¿Qué bienes creen ustedes que se comportan de esta manera? Todos los que ya hemos hablado, ¿cierto? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no le escuché. ¿Qué bienes creen ustedes que cuando aumenta el ingreso del consumidor, aumenta la demanda de ese bien? ¿Qué tipo de bienes?
Pues el arroz, el aceite. Ujú, Todos los de la sí. canasta básica. Casi sí, los de la canasta familiar tienen este comportamiento. Sí, o bienes de primera Las pro- necesidad también le pueden decir ustedes. ¿Qué pasa con esos estos bienes, por ejemplo, el tema de la tecnología? ¿Aumentará el ingreso con estos productos? Pues también, ¿Aumentará, porque digamos, la demanda cuando aumenta el ingreso? pues creería que sí, porque si yo tengo un mejor salario, pues yo voy a querer un teléfono de alta gama, o sea, con más tecnología, más capacidad. Sí, esa generalmente es la lógica que yo digo ilógica del consumidor, ¿no? Sí, Porque lo que tú dices, entre mayor ingreso, nosotros cambiamos los gustos y preferencias. Así el bien me satisfaga la misma necesidad. Entonces, si yo tengo un celular que solo lo necesito para recibir y hacer llamadas y tener el WhatsApp o mis redes sociales, yo consigo un celular que me ofrezca eso desde, no sé, digamos 500.000 pesos. ¿Sí? Pero también existen en el mercado celulares que me ofrecen lo mismo, pero que, bueno, obviamente la capacidad es más alta, la cámara mucho mejor, hasta de, no sé, muchos millones de pesos, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos cambia el ingreso, nosotros generalmente nuestros gustos y preferencias cambian. Siempre nos vamos por lo mejor, ¿cierto? Entonces ya no vamos a comprar el celular de 500.000 pesos, sino que vamos a comprar un celular de 5 millones de pesos. Ya no vamos a consumir huevo como proteína en el almuerzo, sino que vamos a comprar pollo, carne. Ahorita que ya la carne ha subido tanto de precio, lo que hacemos nosotros en esta época es sustituir ese bien por un bien que me ofrezca, digamos, que me genere la misma satisfacción. Pues como la carne está tan cara, pues el pollo ha sido ese bien por el que yo sustituyo esa proteína. Y si sube el ingreso y si tengo un mejor ingreso, pues yo no voy a comer ni carne ni pollo, sino voy a comer pues caviar, ¿sí? Entonces unas cosas mucho más caras. Esa es la lógica de nosotros como consumidores. ¿Sí? Y la elasticidad, ingreso de la demanda, lo que hace es básicamente revisar cómo cambia la demanda de un bien cuando sube o baja el ingreso. Por ejemplo, si ustedes tienen un ingreso o salario mínimo, con el salario mínimo casi siempre que hago el ejercicio de un consumidor que vive en Bogotá, ¿cuál será el medio de transporte de ese consumidor? Con un salario mínimo. Cicla. Bicicleta, bueno, pero digamos que está muy lejos de su trabajo. Transmilenio. Transmilenio, ¿cierto? Entonces, si, digamos, mejor dicho, ahorita con las negociaciones del gobierno, los empresarios del gobierno se ponen de acuerdo y suben el 50% del salario y el precio del transporte permanece constante. Digamos, sí. Ustedes creen, bueno, digamos que a usted cambió de trabajo y de 1 millón de pesos pasó a ganar 6. Ah, pues me compro una moto. O compra, exactamente, o compras o sustituyes el servicio de Transmilenio por qué otro servicio. Por taxi, Cabify, Taxi, automóvil. Uber. ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros como consumidores tenemos esa lógica y afectamos, o sea, un cambio en el ingreso afecta la demanda de los bienes, sea para bien o sea para mal, o aumenta o disminuye. Entonces, importante que tengan claro, chicos, conceptos de oferta, concepto de demanda, ley de oferta y ley de demanda. Porque una curva es ascendente, porque la otra es descendente. Porque cuando vean ustedes esas funciones, hay una función que tiene un signo positivo y porque hay otra función que tiene signo negativo. Eso es importante. Y pues hasta acá iba mi intervención. Muchas gracias. ¿Dudas, quejas o reclamos? Hablen ahora o callen para siempre. O en el CIPAS hablan. Complemento, muy Gracias, interesante. doctora. Así baje el de precio la sal, no compro más sal. No compras más sal. ¿Qué no deberíamos comprar sal? Complemento lo que dice la profe, también dependiendo del tema cultural, así aumenta la oferta, la demanda, ¿no? Entonces,
De pronto en el caso de nuestra cultura latinoamericana o colombiana, nosotros, no es un secreto lo del tema de la movilidad, los que estamos en Bogotá o en muchas ciudades o partes, pero en Europa o en muchas partes sí funciona perfectamente el transporte, ¿no? Entonces, por más de que yo tenga un ingreso bueno, yo estoy en Francia o en Italia o en Alemania, tuve la oportunidad, y ustedes no lo pueden creer, los grandes empresarios se siguen moviendo en el metro, en el tren bala, a 300 Sí. kilómetros por galón. Pero nosotros sí buscamos cada día tener mejor movilidad, ¿no? Entonces uno de los principios de la economía es vivir cerca al trabajo, ¿no? Mirar factores y todo, pero nosotros sí afectamos la demanda o la oferta en nuestra cultura. Mi profe Cindy, muchas gracias, qué intervención tan interesante. Un saludo. Gracias, profe. Bueno, yo quería mostrarles a los estudiantes, quería mostrarles unas páginas web, por lo menos las que les dije ahorita. Voy a compartir. Esta es una de las que aparece, se llama Libertelia. Ustedes pueden entrar aquí donde aparece Perdón, profe, microeconomía. te interrumpo, profe, hay una pregunta de Jair Elías, tiene la mano alzada. Sí, claro. Profe, le iba a pedir el favor, si es posible, usted mostró ahorita un documento de Word donde tenía las páginas que nos iba a mostrar o donde estaban los videos. Si es posible que nos pueda compartir ese documento. Este documento está en el foro. En el foro del curso aparece las páginas de consulta y aparece donde aparece el material de apoyo. Ya, Ok, gracias, doctor, muy amable. listo. Entonces, yo les decía que si miramos la página de Libertelia, ahí enseguida les aparece el equilibrio. Miren que hay unos ejemplos de equilibrio y cómo usar los gráficos. Y también te habla de cómo mirar lo del excedente del consumidor y el productor. Miren, fundamentos de economía, oferta, demanda, elasticidad. Entramos a la página, aquí donde dice excedente. Y ahí les explica el excedente del consumidor, el excedente del productor, el excedente total, eficiencia del mercado. Y si yo le pongo acá, enseguida a los estudiantes les ayuda a El excedente total va a ser la suma de todos los excedentes de todos quienes intervienen en un mercado. Así vamos a tener a nuestros oferentes y a nuestros demandantes. Al estar es igual a la cantidad de demandantes, los excedentes indican cuánto valoraban los consumidores estadounidenses. Por lo tanto, los consumidores, para poder tener las Q0 unidades, consumidores por esa unidad, va a ser el excedente del consumidor. Ahora veamos qué pasa con el excedente del productor. El triángulo negro. Los productores realmente reciben demandantes por el cuadrado rojo, menos lo que realmente les costó, que es lo que está bajo la curva de oferta. Miren que ahí está, les explica todo el excedente, cómo hallar los excedentes, solamente con esta es una de las páginas. Está la otra página, que también es interesante, la de economía visual. Aquí se las muestro. También lo lleva
la enseñanza de la economía desde los conceptos, la micro, la macro y ejercicios. Si yo entro aquí a microeconomía, pues él me lleva a los videos de microeconomía, las fallas del mercado, comercio internacional, producción, los costes medios, la elasticidad, miren, de la demanda, de una demanda, equilibrio del mercado, cálculo de la elasticidad, demanda individual, oferta individual, impuestos. Todo esto les ayuda a ustedes a hacer también la actividad, elasticidad de la demanda, de la oferta, las curvas de indiferencias, equilibrio a corto plazo, a largo plazo, frontera, y siguen cargando videos. Todo esto, elasticidad, precio de la demanda. Si le pongo este video, miren que enseguida él... Un concepto básico y muy empleado en economía es el de elasticidad. Las diferentes pesos que le podamos respuesta o sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones del precio. Y ahí les explica el término de elasticidad, precio de la demanda, jóvenes. La demanda Miren. siempre será negativo, ya que la ley de demanda establece una relación inversa entre el precio y la cantidad. Ahora bien, en muchos libros se suele expresar en valor absoluto, es decir, en valor sin signo. Cuando trabajamos con funciones continuas, es de todo conocido que las variaciones de carácter infinitesimal se calculan mediante derivadas. Por ello, una forma alternativa de expresar la elasticidad a precio de la demanda sería como la derivada de la cantidad respecto al precio multiplicada por el cociente entre el precio y la cantidad. Entonces, ahí tienen Una vez definida muchas alternativas para hallar estos videos, y está el otro que le enseñan en un papel todos estos términos que se llaman solo papel y boli. Ustedes entran a la página solo papel y boli. Está el tema de micro, macro, finanzas. Miren que les enseñan finanzas, les enseñan matemáticas, les enseñan estadística. Aquí de este lado, si yo quiero buscar un video sobre los costos, el consumo, costo medio, demanda, por lo menos aquí hay 13 videos de demanda. Si buscamos el tema del excedente, excedente del consumidor, aquí está, me lleva a 6 videos. Y aquí me habla de ejercicios, de los cálculos del excedente, de la competencia perfecta, conceptos básicos de los precios máximos, el excedente del consumidor. Abro un video y Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez resolviendo consultas. En este caso nos ha llegado... Me enseña el tema de los excedentes, jóvenes. Con estas 3 páginas que les mostré, eso les sirve de apoyo para hacer los ejercicios de excedente, de equilibrio. Interesante. ¿Sí habían entrado a estas páginas, jóvenes? Mi profe, muy interesante. La del Super Bowl esa fue hecha aquí en Colombia. Disculpa. Sí. Pena, no. Ahí, Super Boli. No me digas, No. Se llama no me digas que es de solo tu autoría. papel y boli. Profe, solo papel y boli. Que Oye. de pronto son de unos chicos que enseñan en el papel. Uy, pero pero esa es hecha aquí en Colombia, ya en Santa Marta. Sí, profe, Santa Marta. Muy interesante. Te soy sincero que hasta mejor que las del Banco de la República, que es lo único que uno consulta y demás. Bueno, hay profe. mucho material muy práctico. No, muy interesante. Siempre he dicho, hay algo por aprender nuevo. Uno no se las sabe todas. Excelente. Sí, ahí, profe, ahí tenemos esas 3 páginas también para apoyarnos con los CIPAS y para los estudiantes y para nosotros también. Interesante. Yo creo que aquí ya terminamos la webconferencia. Voy a dejar de grabar. No sé si hay alguna pregunta, algún estudiante.
Mira, ese copa bonita, de cabeza. Sí, sí, sí. Pero como